Hola, Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Marcelo Müller y tengo el gusto una vez más de poderte compartir a través de este medio. Para nosotros es una gran bendición que podamos estar constantemente en esta relación donde Dios ha puesto en nuestro corazón que podamos llevarte el mensaje bendito de la palabra de Dios. Creo yo que es la razón de nuestra vida, por lo menos de los predicadores, compartir el mensaje, traer el maná fresco y poder llegar hasta tu casa, hasta donde tú te encuentras. Y bendito Dios, aprovechamos estos medios de comunicación para poder bendecir tu vida. Bueno, el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, ya que creo yo es un tema medular dentro de las congregaciones. Hablamos de varias actividades en las iglesias, a veces hablamos de congresos, seminarios, y todo aquello creo que es parte de la vida de un creyente, es parte de la actividad. Creo yo que tenemos diferentes objetivos, perspectivas en las diferentes iglesias, denominaciones y el cuerpo de Cristo en esa variedad, en esa multiforme gracia, a la cual nosotros bendecimos, ¿verdad? Si son guiados por el Señor. Pero hay un tema que es común para todos los creyentes, es un tema que a nosotros debería ponernos a meditar constantemente, ya que definitivamente la oración se ha convertido en estos últimos tiempos en algo donde ha sido dejado de lado, ha sido dejada de lado la oración. Muy poca gente acostumbra a hacer y llevar una vida de oración. La Biblia habla en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15, de un asunto sumamente importante. Por eso le vuelvo a repetir, si nosotros vamos a ver un poquitito las estadísticas de la oración, y creo que no hace falta verlas. Creo que todo hombre de Dios, todo predicador, todo pastor, todo ministro, se puede dar cuenta que hay un bajo índice de gente que se reúne para orar, ¿verdad? Puede ser un 10%, un 15%, no sé si en otros lugares será más, pero esa es una estadística donde la gente tiene una asistencia muy pobre a las oraciones. Pero claro, hay una asistencia multitudinaria a los congresos, a los seminarios, cuando en realidad lo que transforma la vida de la gente, déjeme decirle, es una comunión plena con Dios, una comunión plena de todos los días. Entonces podemos ver, por lo menos desde mi perspectiva y mi ángulo, veo con mucha preocupación que no se está llevando adelante una vida de oración. Y le dije, ahí están las estadísticas, ahí está la realidad más que estadística, que muy poca gente ora y entre esas personas la mayor parte son mujeres. Esa es una triste realidad para nosotros los varones, que tendríamos que estar llevando como cabezas de hogar adelante una vida de consagración, de oración, porque eso sí realmente nos transforma. Así que le pido el día de hoy que abra bien su corazón, abra bien su espíritu, para que esta palabra pueda llegar a usted, pueda causar el efecto que debe causar, que quiero y que el Señor a través de su palabra va a hacer, es que nosotros nos convirtamos en personas de oración, y toda persona de oración se convierte en una persona de transformación, se convierte en una persona que carga la presencia de Dios, y donde vaya, pues va a haber tal vez realmente una iluminación a los demás, va a haber un cambio, un arrepentimiento, pero esto solo se logra a través de la vida de oración. Bueno, ya vamos a comenzar. Dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, el verso 14, usted lo va a leer en la pantalla para que le demos una manito, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, y esta, dice la Biblia, y esta es la plena confianza. Quiero que escuche bien, la anote, la apunte y la vaya a ver. Y esta es la plena confianza que tenemos en Él. Dice que si pedimos algo, escuche esta palabra y subrayela si usted tiene una Biblia todavía en sus manos. Dice, pedimos algo según su voluntad. Esa es la palabra. Dice, nos oye. Y sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que ya tenemos, escuche bien esto, lo que hemos pedido. Entonces, aquí hay algunas palabras que resaltan, que quiero que usted las vaya a ver. Cuando el Señor estaba hablando en este libro, a través de su espíritu, inspirando al apóstol Juan, hay tres palabras. La primera palabra es voluntad, ¿verdad? Que pidamos conforme a su voluntad, número 1. Dice que Él nos oye, y dice que si nos oye, tenemos lo que hemos pedido. Entonces, pero ¿por qué pasan a veces años, pasan un montón de cosas y no tenemos lo que nosotros le hemos pedido? Seguramente usted tiene muchas peticiones de oración que hasta el día de hoy no han logrado cumplirse, no han logrado establecerse por varias razones. Entonces, deberíamos nosotros empezar a considerar la oración como algo sumamente necesario. Porque le digo, este tema de la oración es uno de los temas más difundidos, pero de los temas menos vividos. Hay un sinfín de libros, hay un sinfín de mensajes, hay un sinfín de publicaciones, pero el detalle no es que haya una gran cantidad, el detalle es que yo entienda que mi vida tiene que tener una relación plena con el Señor.
Hemos tenido y tenemos respuestas, le digo, inconclusas, no tenemos la palabra, la respuesta de Dios. A veces la gente deja de orar porque no recibe respuesta. Prefiere ir ante su amigo, prefiere ir ante el vecino y desgraciadamente otros ya consultan a brujos, adivinos, etcétera, etcétera, porque dicen, ahí hay respuesta. Cuando la Biblia nos habla de que todo aquel que se acerca a Dios, pues dice que Dios tiene oídos y escucha y responde las oraciones. Pero ¿cómo le digo? Hay un protocolo para que Dios me pueda responder. Y de eso justamente le quiero hablar. Entonces, yo creo que nosotros podemos tener toda la doctrina, podemos tener toda la información, toda la enseñanza que usted quiera, pero la oración, escúcheme bien, no es información. La oración no es que usted apunte o vaya a un congreso de oración. La oración es un principio de vida donde yo tengo que comenzar a experimentar una relación con Dios personal. Eso se ha descuidado, eso se ha dejado, se ha abandonado. Por eso yo necesito urgentemente entender que mi vida tiene que respirar a través de la oración. Entonces, mire lo tremendo de esto es cuando dice la Biblia que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y ya recibimos. Entonces, para que vayamos entendiendo un poquitito, muchas oraciones de las que las hemos hecho conforme a nuestra voluntad. Y mientras usted y yo vayamos a pedirle a Dios cosas según mi voluntad, no las voy a recibir. Porque dice bien claro que nosotros no sabemos cómo hemos de pedir. El apóstol Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Entonces la falla no está en Dios. Dios no está fallando en la respuesta. Nosotros estamos fallando en la petición. Es como si un niño, ¿verdad? De 7, 8 años te diga, papá, dame las llaves del carro. voy a salir. Vi un video en Estados Unidos, pero me asombró demasiado. De repente en una autopista, en esos freeway, en esas carreteras de alta velocidad, la policía se da cuenta que había una movilidad que iba así como que no estaba por una persona consciente conduciendo. Entonces la hacen parar después de un momento detrás de la movilidad. El carro se para y se baja un niño de como 9 años. Estaba manejando un niño y la mamá dice, no es posible que el niño se haya sacado el carro. Entonces, todo aquel que pide algo cuando no es la voluntad de Dios, prepárese para no recibirla. Por eso tenemos oraciones inconclusas y un montón de cosas. O sea, quiero hablarle de cómo nosotros podemos tener una conexión divina para que nuestras oraciones tengan respuesta. Yo creo que es lo que más anhela una persona. Porque todos los días nos levantamos con un interrogante. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a hacer? Yo creo que el interrogante de muchos jóvenes es ¿qué voy a estudiar? De otros jóvenes que están en la edad ya tal vez de casarse. Padre, ¿me caso o no me caso? ¿Con quién me caso? Entonces, como no recibo respuesta, cometo errores y termino en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en el trabajo equivocado, una vida equivocada, y al final definitivamente termino tirando la toalla, echándole la culpa a Dios, echándole la culpa a los hermanos, al pastor, etcétera, etcétera, porque yo soy inocente. No, es que yo tengo que ahora más que nunca caminar de la mano del Espíritu de Dios para ser guiado, y ese camino se llama conexión divina. En el libro de Lucas 22:42 justamente nos habla de este asunto, donde yo quiero llevarlo, quiero que usted experimente, usted se dé cuenta que necesitamos justamente comprender este principio. Se llama conexión divina. Mire lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 22, el verso 42. Dice, Padre, dice, ¿verdad? Padre, si quieres, está hablando el Señor Jesucristo. Padre, si quieres, aparte de mí este trago o esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, qué declaración más impresionante para recibir la respuesta de Dios. Qué declaración más impresionante. Usted no se olvide, Jesús el Señor en un momento de agonía, en un momento de dolor, donde cualquier persona podía haber tirado la toalla, dejar de orar, porque hay gente que cuando tiene problemas lo primero que hace es dejar de orar. La gente lo primero que hace a veces es dejar de congregarse, dejar de buscar a Dios, dejar de leer la Biblia y empieza inconscientemente a veces a echarle la culpa a Dios, cuando en realidad Dios no se ha movido del lugar donde estaba. Entonces le vuelvo a repetir, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el Señor Jesús en un momento de agonía, en un momento de dolor, en un momento donde Él podía hacer su voluntad, dice la Biblia que Él chasqueaba los dedos y ángeles venían a su favor. Él tenía toda la autoridad, el poder, Él tenía la delegación del Padre para no ir a la cruz del Calvario, pero Él dice, Padre,
Que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Ese es el principio para que yo pueda recibir la respuesta de Dios en mis oraciones. ¿Cuál es el principio, pastor? Usted tiene que doblegar su voluntad, porque yo puedo pedir algo que me va a hacer daño. Yo he visto mucha gente, hermano amado, después de la primera, la segunda ola, que ha estado a punto de morirse, ha estado colapsada. Dios las ha librado de un milagro, han vuelto a la vida. Pero pregúntese, ¿para qué volvieron a la vida? Volvieron a la vida para hacer de su vida lo que les da la gana. Entonces, uno dice, ¿pero qué pasó, Señor? Y otro que no funcionó. Es que el detalle es que nosotros a veces queremos hacer nuestro capricho, nuestro gusto. Y en ese interín, lo que vamos a terminar haciendo es no recibir respuesta del Señor. Mira el Señor Jesús, en el momento de agonía, en tu momento de dolor, en tu momento de necesidad, de aflicción, creo yo que lo que más tienes que hacer es doblegar tu voluntad. No es decirle, Señor, haz esto como... No, es decirle, Señor, yo quisiera que me sanes, pero sabes que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Rendiste tu voluntad. Entonces Dios dice, Él quiere que yo haga mi voluntad, entonces yo le voy a responder. Porque necesitamos definitivamente nosotros tener una conexión divina con Dios para que mi oración tenga respuesta. Entonces, lo que nos impide, le he dicho, recibir respuesta de Dios es nuestra voluntad. Son nuestros caprichos. Son nuestros anhelos, son nuestros sueños, son nuestros planes. Porque porque mi voluntad colisiona, choca con la voluntad de Dios. Entonces, la palabra voluntad, me di cuenta que viene de la palabra telemá, es una palabra griega que significa lo que yo quiero, mis voluntades y mis deseos. Entonces, eso no deja que Dios me vaya a responder. Es como que a veces somos muy caprichositos, ¿verdad? No, ¿sabes qué, Dios? Si no me mandas, yo no voy. ¿Y qué crees? Que Dios se va a asustar en los cielos y va a decir, ay, no, es que mi hijo está enojado, tengo que bendecirlo. No, Él es Dios y punto, ¿me entiende? Es como que hay gente que dice, Señor, ¿sabes qué? Si me das esto, yo hago aquello. Dios no es un negocio. Señor, si yo siembro, tú me das. No, Dios no es una alcancía, no es un banco. Si lo que hacemos, lo hacemos por amor, nos retribuya o no, eso es lo de menos. Pero yo tengo que estar convencido de que lo que hago, lo hago por amor, y esa es la voluntad de Dios, que yo rompa mi voluntad. Primer consejo que le doy. Tenemos que tener una conexión divina. Y no va a haber conexión divina si yo definitivamente no estoy rompiendo mi voluntad. Tenemos que dejar de ser caprichosos. Tenemos que dejar de ser personas que solamente su anhelo, su deseo, su gusto. No, es romper la voluntad todos los días de nuestra vida. Le prediqué acerca de las batallas y guarda tu boca. Esa es la batalla diaria, romper mi voluntad para que Dios haga su voluntad y cumpla su propósito en mí. Hoy es un tema bien bonito, mire. Hay gente que dice, voy a orar, hace oraciones largas, pero la oración larga, escúcheme bien, no garantiza que Dios lo vaya a escuchar, no le garantiza. Hay gente que se mete a ayunar muchos días, hay gente que se mete a leer la palabra, no te garantiza que Dios te vaya a escuchar. Lo que te garantiza, mejor dicho, responder, lo que te garantiza es que tú dobles tu voluntad y le digas a Dios, hágase tu voluntad, punto. Tampoco deje de orar, ¿verdad? Tampoco deje de leer la Biblia, tampoco deje de ayunar. Eso es doblar. Pero lo que le estoy diciendo, la esencia de esto es que yo doblegue mi voluntad. Yo creo que en las oraciones, mi querido hermano, y aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, tenemos que ser muy sabios y muy prudentes al orar. Porque a veces, hermano, ustedes no se van a dar cuenta que la gente manda peticiones de oración, pero ellos no oran. Óremelo por esto, hay programas donde se especializan en apoyo en oración y mándenos su petición, estamos orando por usted y estamos, ok, está muy bonito, oren y oren y oren y oren, y el otro pastor con su grupo de intercesión orando. Mire, tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios en la oración. ¿Por qué? Aquí viene un punto bien importante. Porque puede ser que yo esté pidiendo oración, mire, debo dinero, por favor, oren para que no me cobren. Esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que pague. ¿Qué tal si hay una persona que está enferma y dice, por favor, oren para que me sane? Y nosotros orando para que sane. Y la voluntad de Dios no es que se sane, es que aprenda a través de ese proceso. Entonces, pero nosotros queremos las cosas así, ¿verdad? A veces usamos nuestro capricho. Y déjeme decir algo que es bien fuerte, espero que usted lo vaya a recibir. Cuando uno hace una oración fuera de la voluntad de Dios, eso se llama hechizos. Eso es como que estaría usted actuando a nivel de brujería,
Porque los brujos hacen eso. A los brujos no les importa si es o no la voluntad. Ellos operan, ellos hacen todo su rito. Pero es que ¿cómo puede ser que un hijo de Dios pueda orar en contra de algo justo? No está bien aquello. Entonces, nosotros podemos tener peticiones de oración, pero orar sin que sea la voluntad del Señor. Mire, pastor, tengo un problema, mi marido es un hijo del diablo, yo quisiera que usted ore para... ¿Y qué tal si ella es el problema y nosotros orando contra el pobre hombre? Entonces, vayamos a entender los principios de la palabra. Por eso digo, yo creo que nosotros tenemos que, en nuestra oración, hacer una petición. Si usted está orando, haga una petición en su oración. ¿Y sabe cuál es? Se la regalo. Dígale al Señor, Padre, por favor, muéstrame tu voluntad. Hermano, cuando usted ore, dígale lo primero, Señor, muéstrame tu voluntad, porque mi voluntad hasta aquí me ha traído. Fíjese, en el estado en el que usted está, la vida que lleva, la familia que tiene, la economía que tiene, es el resultado, en su gran mayoría, de lo que usted quiso hacer. Porque la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero fíjese dónde está. Si usted está en un lugar bueno, agradable y perfecto, usted hizo la voluntad del Señor. Pero si usted no está en ese espacio, no está en ese rango de bueno, agradable y perfecto, entonces sí hice mi voluntad, pero no puedo seguir tosudamente, caprichosamente, haciendo mi voluntad. Cuando usted ore, le ruego por favor, pídale a Dios y dígale, Señor, enséñame tu voluntad. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque todos nos hemos equivocado en la vida. Usted, yo, los que nos están siguiendo, todos cometimos errores, nos equivocamos y no quizás logramos, escúcheme bien, hacer la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Mira, aquí esto me crispó los cabellos cuando yo lo leí, cuando lo entendí, lo recibí. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, mi querido hermano. Hacer la voluntad no es sencilla. Y eso se nota. Aquí quiero que ponga toda su atención, por favorcito. Aquí quiero que usted ponga su corazón en lo que le voy a decir. Porque escúchame, el día que la gente quiere hacer la voluntad de Dios, lo primero que a veces experimenta es la soledad. Lo segundo que experimenta es la crítica de los demás. Empiezan a criticarte, empiezan a murmurar de ti, empiezan como que a tratar de menospreciarte. Empiezan a burlarse. El que comienza a hacer la voluntad de Dios no espere que todo el mundo le va a agradar, que todos le van a venir a traer regalos, presentes, elogios. No funciona así. Por eso muy poca gente hace la voluntad del Señor. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, Abraham, sal de lo llamó a la soledad, lo llamó al desierto, lo llamó casi a la miseria. Entonces, ¿quién le ha dicho que hacer la voluntad de Dios es bonito delante de los ojos? ¿Quién le ha dicho que hacer la voluntad de Dios es que te va a llenar Dios de amigos y va a haber gente por aquí? No. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Por eso hay muy poca gente que paga el precio. La gente se enoja contigo, te aísla, no te quiere ver, porque ya hay un espíritu diferente en ti, ya no tienes el mismo espíritu. Ya la gente colisiona contigo, ya empieza a mirarte, empieza a murmurar de ti, empieza a mirarte con otros ojos, piensa que tú ya te crees la Coca-Cola del desierto. No, esa persona decidió rendir su voluntad, pues nada más. Y las evidencias de que alguien ha rendido su voluntad, les repito, son la soledad, es la burla, es el menosprecio, es el alejamiento, es el hacer a un lado a esa persona. Esas son algunas evidencias de aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? No. Solo y ojo, la Biblia dice que solo los que van a permanecer son los que hacen la voluntad de Dios, hermano amado. A usted le conviene hacer la voluntad de Dios para que permanezca hasta el día del Señor Jesucristo y no se caiga faltando minutos antes de que vuelva el Señor. Entonces, mire lo que sucede. Aquí le voy a hablar de Isaac, así rápidamente. Yo quiero usted, hermano, vaya, se conecte en el mundo espiritual y aprendamos algo. En el libro de Génesis 27:4, ahí está la historia de un hombre llamado Isaac, para que se dé cuenta que hasta los patriarcas, los ungidos, los llamados, se equivocaban en sus oraciones. Yo quiero que se dé cuenta y no se sienta mal y se sienta lo peor de esta vida y pueda decir usted, ay Dios mío, qué barbaridad, me había equivocado. No, el patriarca Isaac, un hombre de tienda, un hombre de comunión, se equivocó. Mire lo que dice, Génesis 27:4. Escúcheme por favorcito, preste toda su atención. Dice, hazme luego, le está hablando a su hijo Esaú, le dice, hazme luego un guisado como a mí me gusta.
y tráemelo para que lo coma. Así yo te bendeciré antes de que muera. Bueno, mire, qué tremendo es esto. Le está diciendo aquí este hombre llamado Isaac, porque ya se cumplió el tiempo de la bendición. Todo padre, el anhelo de un padre es obviamente bendecir a su hijo, ¿verdad? Ese es el anhelo que tiene todo padre. Pero resulta, y aquí escúchame bien por favorcito, vamos a acelerar porque hay cosas bonitas que le quiero contar. Entonces, le llama a su hijo, le dice, sabes, vente y te voy a hablar porque ya te tengo que bendecir, ya me voy a morir y no me puedo ir a la tumba con la bendición. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Le dice, por favor, ve, hace un guisado, me lo traes, pero hazlo como a mí me gusta, haz un guisadito, me traes la comidita y yo te voy a bendecir. Entonces, Esaú, usted sabe la historia, va y va a casar. Pero entre eso hay una sorpresa. Y aquí quiero que me entienda, hay una sorpresa. Lo que pasa es que la mamá, Rebeca, escucha y dice, no es posible, va a bendecir a Esaú y tiene que bendecir a Jacob. Entonces la mamá prepara la comida, usted ya sabe la historia, pero quiero llegar al centro, a la médula de este mensaje. Entonces la mamá prepara todo esto y le prepara y le dice a su hijo, tú tienes que llevarle. Y Jacob le dice, mamá, si mi papá se da cuenta, me va a maldecir. Porque estaba él usurpando un lugar, aunque ya le había comprado la primogenitura. Y les repito algo, primogénito, escúchame por favor, pare las antenas, primogénito no es aquel que nace primero. Primogénito no es aquel que nace primero. Primogénito es aquel que entiende y hace la voluntad de su padre. Ese es primogénito. Porque si no, ahí no estaría Jacob. Porque si no, ahí no estaría Isaac, porque no eran primogénitos de vientre. Pero para Dios, le vuelvo a repetir, primogénito es aquel que entiende, hace la voluntad de su padre. Ese es primogénito. Entonces, mire, volviendo al punto, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Isaac iba a bendecirlos, pero resulta de que Esaú va a casar y la mamá dice, no, a ti te tiene que bendecir. Entonces, pasa algo sumamente importante. El papá lo quería bendecir por religión, pero la mamá la iba a bendecir por relación. Qué bonito es eso, porque a veces nosotros pensamos que, no, pastor, mire, yo ya estoy muchos años en la iglesia, creo que yo me merezco. No es por religión, es por relación, es por revelación, es por comunión la bendición. Y aquí usted se va, no sé si se va a espantar, pero cosas bonitas va a recibir, hermano. Entonces Isaac se iba a morir, tomó él, Isaac, la decisión, voy a bendecir a Esaú porque le toca a él es mi primogénito. Pero esa no era la voluntad de Dios. Entonces yo aprendí algo, a no andar bendiciendo a quien no debemos. No podemos andar diciéndole a medio mundo, te bendigo, te bendigo. No. Hay que bendecir lo que Dios bendice. Porque yo, hermano, yo y cualquier ministro que tenga conciencia de esto, no puedo bendecir lo que Dios ha maldecido. No puedo luchar contra aquel. Ni yo, ni nadie puede luchar contra aquel. Yo no me puedo parar delante de Dios y decir, Dios maldijo esto. No, yo lo revoco y lo bendigo. Eso no funciona. Yo tengo que bendecir lo que Dios ha bendecido sencillamente. Entonces, mire lo que está pasando. Aquí la palabra es de que Isaac dice, voy a bendecir a mi hijo porque le llegó la hora. Pero no le ha preguntado a Dios. Ahí viene el asunto. Hacemos cosas sin preguntarle a Dios. Porque tenemos experiencia, cantamos por experiencia, ministramos por experiencia, servimos por experiencia, pero no le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo quieres que lo haga hoy día? ¿Qué quieres que yo te dé? ¿Cómo quieres que yo funcione? ¿Qué quieres que yo haga? Pero lo hacemos por experiencia, y esa experiencia es mi gusto, mi voluntad y mi capricho, y por eso fallo en las cosas. Isaac, el patriarca, un hombre de Dios que marcó la generación en el pueblo de Israel hasta el día de hoy, que se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese hombre no le consultó a Dios para hacer las cosas que tenía que haber hecho. Mire, ¿se equivocó él? Nos podemos equivocar nosotros. Por eso está este mensaje. Entonces, mire lo que pasa. La idea es de que Isaac ya estaba listo para bendecirlo. Pero aquí entra en escena una mujer, por eso digo, hay más mujeres en la oración que hombres, es una lágrima, una tristeza para los varones. Dice la Biblia en Génesis 25, 22 y 23, ahí aparece en escena la mujer clave, la mujer que buscó a Dios y decidió hacer la voluntad de Dios. Dice, ahí la vamos a leer, Génesis 25, ahí la pantalla también la puede leer así rapidito para que nos enganchemos y no salgamos del tema. Dice, pero los hijos, mire lo que está pasando, pero los hijos luchaban dentro de ella
Así que ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Entonces fue, dice, a consultar al Señor, y el Señor le respondió, en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos, desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Mire qué impresionante es este verso. A mí realmente me sacó de la onda, como alguien diría. Entonces, mire lo que está pasando. Cuando dice la Escritura que fue a consultar, la mamá, Rebeca, fue a consultar desde el día que estaba embarazada. Mire, cuando ella estaba embarazada, empezó a crecer la barriguita y ahí empezó a haber una lucha. No sé, las mamás, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaban embarazadas el bebecito se movía y se movía? No, estos no se movían, estos se estaban tensando en el vientre de su madre, se estaban peleando en la barriga de la mamá. Entonces la mamá, tan asustada, seguramente fue con todo el remolino en el vientre, y le dice al profeta, mire, ¿qué es lo que está pasando? Y el profeta le dice, hay 2 naciones, hay 2 pueblos en tu vientre. Le estaba diciendo, se están gestando naciones en tu vientre. Pero le dice algo, ahí viene la palabra, el mayor servirá al menor. Entonces la mamá sabía que Saúl no debería recibir la bendición, sino era Jacob el de la bendición. Entonces, hermano, nosotros a veces nos creemos mejor que Isaac, Abraham y Jacob, ni oramos y bendecimos, lanzamos palabras, profecías. Hermano, qué barbaridad. Nosotros estamos cometiendo a veces grandes errores. Podemos nosotros estar bendiciendo a quien Dios no ha bendecido. Isaac tuvo el deseo y dijo, voy a bendecir a Esaú. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era bendecir a Jacob, no a Esaú. Entonces la mamá dice, la mamá sabia, la mamá Rebeca, toda una sabia esta mujer, dice, si te maldicen, que caiga la maldición sobre mí. Fíjese, esa es la seguridad de la gente que sabe cuál es la voluntad de Dios. Dios me ha dicho que vaya, no vaya, no, es que Dios me ha dicho, te van a matar, no, es que Dios me ha dicho, esa es la seguridad de Dios. Pero la gente que no conoce la voluntad del Señor es timorata, no se anima, mañana te aviso, te llamo, te mando un mensajito. Ese no conoce la voluntad de Dios y camina ciegas en medio del desierto, en medio de lugares tenebrosos, no sabe lo que le espera. Por eso la iglesia está así, tan debilitada, tan timorata, porque no conoce la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, si Dios me manda, Dios me provee, Dios me da la gente, Dios me da los recursos, Dios me da todo, y aunque no me los dé, estoy haciendo la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermano, que Rebeca dijo, si te maldicen, que caiga la maldición sobre mí. Y no iba a caer la maldición sobre ella, porque ella estaba segura de que el hijo llamado Jacob debería recibir la bendición. Entonces, mire, hacer la voluntad de Dios te trae seguridad. Si usted quiere conocer a alguien que está haciendo la voluntad de Dios, es seguro. Dice, Dios me dijo, y punto. Quiere conocer a alguien que no sabe la voluntad de Dios, dice, no sé, habrá que ver. No se llama seguridad, se llama don pretexto, doña pretexto. Hermano, no, es que, ¿sabes qué? No me ha dicho nada, es que el Señor, es que te voy a avisar, es que te voy a contar. Y tristemente esa persona anda despistada. Vive por la suerte, vive por la casualidad y la coincidencia, cuando la Biblia dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Dice que sus pensamientos son más elevados que los nuestros. ¿Cómo vamos a caminar en este mundo falseando en tinieblas? Necesitamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mire, vamos a avanzar. Lo asombroso, le digo, es de los patriarcas que se equivocaron, y ahora también los pastores nos equivocamos, los líderes se equivocan. Porque oramos por quien no debemos, bendecimos a quien no debemos. Bueno, avancemos. Entonces, el detalle de todo esto, le decía, es que si nosotros oramos por la gente para que salgan de los problemas, no estamos dejando que la gente termine sus procesos. Por eso le dije, hay gente que tiene problemas, sale del problema y entra otro problema. Sale del problema y entra otro problema. Todos orando y ayunando por esa persona. Dios mío, decimos, ¿qué le ha pasado? No, es que estamos nosotros evitando que termine su proceso formativo. Porque si hay gente que entra en un problema y luego entra otro problema y otro problema, no. Esa persona tiene un trato con Dios. Esa persona tiene un trato con Dios. Dios quiere trabajar no su problema, quiere trabajar su alma. Mira, aquí le voy a contar algo bien sencillito. Cuando el Señor Jesucristo iba a sanar a alguien, primero le sanaba el alma, no se olvide.
Pero nosotros queremos trabajar en el cuerpo. Hay gente que se recupera y vuelve a pecar. Hay gente que antes tenía problemas, mentía, robaba un montón de cosas, era hipócrita, lo que usted quiera. Pasa un problema, pero vuelve a lo mismo. Es que no aprendió, no salió bien del proceso. El Señor Jesucristo, antes de sanar a alguien, primero trabajaba el alma de la gente. Cuando había un ciego, le dice que se acerca y lo iba a sanar, pero escúchame bien, dice que él era, sordo y mudo. Y lo que hace el Señor Jesús es darle un escupitajo. Abre la boca, saca la lengua el sordomudo y le escupe en la cara. Si usted no sabía, en Israel, todo aquel que era escupido se quedaba 7 días impuro y tenía que salir y hacer todo un rito. Escupirle era una humillación. Usted dirá, bueno, un milagro sorprendente, wow, el Señor con la saliva. No, le estaba humillando. Él tenía que romper su orgullo, él tenía que romper su voluntad para ser sanado. Por eso, cuando hay un problema, escúchame por favor, abra sus oídos. Cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad, cuando hay una crisis, lo que Dios quiere es que rindas tu voluntad. Si no lo haces, saldrás de eso y volverás a entrar a otro y volverás a entrar a otro, hasta que entiendas que Dios quiere trabajar primero tu alma. Bueno, avancemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Rebeca estuvo dispuesta aún a recibir la maldición. Rebeca dijo, si te cae una maldición, hijito lindo, que venga sobre mí. Rebeca sabía, mire cómo es hacer la voluntad de Dios. Por eso le digo, no muchos están dispuestos. Porque no piense, le vuelvo a repetir, que hacer la voluntad de Dios es sencillo y más bien Dios va conmigo. Con el mundo vas a chocar cuando decidas hacer la voluntad de Dios. Porque al mundo ya no le vas a agradar, al mundo le vas a estorbar, vas a ser una molestia, aún para la gente que va a la iglesia y no hace la voluntad de Dios. Mire, Rebeca dijo, estaba dispuesta aún a aceptar la maldición. Rebeca estaba lista aún a aceptar la maldición. Sabía que lo que iba a hacer le iba a disgustar a su esposo. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Rebeca sabía que si le llevaba a Isaac, su hijo Jacob, su marido, su esposo, se iba a molestar. Se iba quizás tal vez a amargar, le iba a romper el corazón, no lo sé, le iba a disgustar. Sabía que con la comunidad iba a perder porque la gente iba a decir, esta mujer le cambió la bendición a su hijo. La gente iba a murmurar, iba a haber problemas. Sabía que se iba a arriesgar a que su hijo Esaú se enoje contra su mamá. Se iba a arriesgar a que Jacob se vaya pobre con un palo y se vaya, sabe Dios a dónde, cuánto tiempo. Esta mujer se arriesgó, por eso le vuelvo a repetir, hacer la voluntad de Dios no es fácil. A veces tienes que chocar con toda la comunidad, con la familia, con los ritos, con las costumbres. A veces tienes que chocar con todo eso, pero te digo en el nombre de Jesús, mejor es hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermano amado. Entonces, mire, vamos a avanzar. Lo tremendo de todo esto es que el padre, este hombre llamado Isaac, iba a bendecirlo. Y usted sabe que se cumple todo aquello. Dice la Biblia que Jacob sale con un palo, con una vara, sale de su casa. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Sale con la bendición del Padre, sale con la bendición de Dios. Hay gente que puede decir en la iglesia, no, ¿para qué me ha servido ir a la iglesia? Van a pasar. Pero sales con la bendición de Dios, sales con la palabra de Dios. Tal vez no hay oro, no hay plata en tus manos, pero lo que sales es con la bendita palabra de Dios. Y cuando vuelve Jacob, después de muchos años, la Biblia dice que vuelve con 2 campamentos. Dice Jacob, yo salí con un palo y Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado y he vuelto con 2 campamentos. Volvió con las 12 tribus de Israel. Hermano, le cambiaron el nombre a Jacob, porque Jacob no significa el usurpador, significa el adelantado. Jacob volvió con mucha riqueza, mucha bendición, con familia, volvió íntegro, volvió transformado, ya no era el Jacob, ahora era el Israel, porque aceptó la voluntad bendita de Dios. A ti te conviene, como a mí, hacer la voluntad de Dios. Hermano, creo que no hay cosa más hermosa que hacer la voluntad de Dios. Al principio es dulce, es amargo, es duro, pero al final es agradable. Mira, aquí vamos a ver a Jacob el adelantado. Ahora ya Jacob en otro plano. Vimos a Jacob recibiendo la bendición. Ahora vamos a ver a Jacob bendiciendo a los demás. Y aquí, ojo, Génesis 49:1. Aquí usted va a ver algo sumamente llamativo. A mí me llama mucho la atención esto. Porque este hombre llamado Jacob tiene cosas bien interesantes. Tiene cosas que a nosotros nos pueden cautivar. Pues le dije, Jacob era un hombre adelantado a sus tiempos. Jacob no era el que usted se imagina. Jacob tenía un pantallazo del futuro.
Jacob cuando hablaba exactamente las cosas por venir. Mira lo que dice Génesis 49:1. Aquí hay algo bien bonito. Dice de la siguiente manera. Jacob, dice ya en el momento también de muerte, así como su padre, ya iba a morir, pero tenía que bendecir a su prole. Dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, júntense que voy a hacerles saber lo que va a suceder en los días finales. Así dice, ¿verdad? Entonces, mira lo que está sucediendo. Así como Isaac iba a morir, llama a su hijo para bendecirlo. De la misma manera, Jacob llama a sus hijos, a las 12 tribus de Israel, y los iba a bendecir. Pero ahora escúcheme bien. Yo creo que el deseo, el designio, escúcheme por favor, abra aquí bien sus antenas, sus oídos y todas estas cosas. El designio de todo padre, el deseo de todo padre es bendecir a sus hijos. Yo no creo que existan padres que maldigan a sus hijos. Yo no creo que existan madres que empiecen a maldecir. Yo no creo que haya eso. Maldecir, no solamente maldecirlos, hablar mal de ellos. Eso ya sale de lo normal, eso ya sale de lo lógico, ¿verdad? Yo creo que todo padre, cuando uno se acerca, le dice a su papá, ¿me puedes bendecir? Yo creo que el papá va y lo va a bendecir. Pero ahora escúchame, ya vamos a ir aterrizando la idea. Cuando llega el momento de la bendición, y ya Jacob iba a bendecir a sus hijos, y comienza con el primero. Pero a mí me llama mucho la atención, como le digo, porque ahí comienza la bendición con Rubén, el primogénito, y él estaba, escúcheme por favor, él estaba soltando la bendición, pero Dios le corrige. Por eso escúcheme bien, nosotros a veces bendecimos a quien Dios no bendice. Ese es un lío. Y a veces nosotros maldecimos a quien Dios ha bendecido. Ese es otro problema. Mire lo que dice, que cuando Jacob los llama, los iba a bendecir. Jacob, le he dicho, tenía la capacidad de estas cosas, pero Jacob, este hombre, quiso bendecir a su hijo Rubén, pero de todas maneras, Dios se lo prohíbe. Dios no le permite. Por eso escúcheme bien, por favorcito, esto es algo bien duro. No insistas en lo que Dios resiste, por favor. No insistas en lo que Dios resiste. Hay cosas que Dios no quiere dártelas, no insistas. Hay gente que ora años, lucha años en oración por algo que Dios no quiere que tengas, no quiere darte, porque si te lo da te hace daño. No insistas en lo que Dios no quiere darte, por favor, no insistas. Génesis 49, 3 y 4, aquí está la bendición que quería soltar este hombre llamado Jacob, pero Dios le cambia. Dios le cambia porque no merecía, porque por Dios no estaba bendito. El hombre puede bendecir a quien quiera, hermano amado. Comenzamos con palabras y Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, pero al final de cuentas Dios no bendice. Ahora, bueno, vamos a avanzar. Dice Génesis 49, el verso 3 y el verso 4. Dice, tú Rubén eras mi primogénito, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, eres excelente en dignidad y en poder, e impetuoso como las aguas. Hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Como alguien diría, hasta ahí todo es una bendición. Pero en el verso siguiente ya viene la voluntad de Dios. Le dice, pero ya no serás el principal, porque usurpaste el lecho de tu padre, te envileciste al usurpar mi estrado. ¡Ja! ¡Qué tremendo es eso! ¿Sabe lo que estaba pasando? Lo que estaba sucediendo es que Jacob quería bendecirlo, pero Dios le cambia las palabras. Y le dice, ya no serás tú el que va a recibir la bendición. Le dice, tú te subiste al lecho de tu padre, tú hiciste vil. Entonces, mire qué tremendo es esto. Le quitó la primogenitura espiritual. Por eso le digo, primogénito no es el que nace primero, es el que entiende, el que hace la voluntad de su padre. Le quitó la primogenitura, porque este hombre llamado Rubén hizo algo antes de tiempo. Escúcheme aquí, pare las antenas otra vez. Este hombre hizo algo antes de tiempo, no lo hizo cuando debería. Él iba a ser como el sucesor, pero se adelantó, se acostó con su madre. Hizo cosas horribles este Rubén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre desobedeció, no estaba a tiempo. Y aquí viene un punto bien importante. Cuando tú haces algo fuera de tiempo, o tarde, o más antes, es desobediencia. Hay gente que dice, pero lo hice, pastor. Pero ya estás en desobediencia. Porque con Dios las cosas son puntuales en el momento, en el lugar preciso. Cuando Dios te manda algo, Rubén hizo algo antes de tiempo, se desesperó y eso fue desobediencia, la causa de su ruina. Entonces, yo quiero que usted vaya a entender que hay cosas que nosotros a veces sacamos de tiempo. En el libro de 1 Samuel 16:1 usted se va a dar cuenta de algo que
nosotros tenemos que considerar y no permitir que la desesperación nos haga perder la bendición. Escuche lo que le he dicho. No permitas que la desesperación te haga perder la bendición. No lo permitas. No seas de esas personas que son aceleradas. Por favor, no permitas que la desesperación te haga perder tu bendición. Mira lo que dice en 1 Samuel 16:1. Dice de la siguiente manera para que usted me vaya a entender un poquito mejor. Dice, y dijo el Señor, ahí puede ver también en la pantalla para acompañarnos. Y dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo hace tú llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora mire, volvamos. Hay algo bien bonito dentro de todo esto. Usted sabe la historia, ya la conoce por demás. Saúl desobedeció a Dios, fue desechado, pero aquí viene el asunto. Samuel se pone a llorar por él. Sí, ya fue desechado. Déjeme decirle algo, hay gente que perdieron cosas, personas, casas, no sé, objetos, teléfono, pero siguen llorando. Cuando Dios ya no quiere, Dios tuvo que confrontar al profeta Samuel y decirle, ¿hasta cuándo le vas a llorar? Me ores, me intercedas, me ayunes. Él ya no está aquí, yo ya tengo otro. ¿Y sabe qué me gusta a mí lo que dice? Me he conseguido un hombre que va a hacer lo que yo quiera. Estaba diciendo, alguien que va a hacer mi voluntad, porque este Saúl no quiere hacer mi voluntad. Entonces, ¿quiénes entran al rango del desechamiento? Los que siempre persisten en hacer su voluntad. Yo te doy un consejo, quiebra tu voluntad, porque Dios a Saúl, el rey, aprobado por el pueblo, aprobado por el profeta, fue desechado porque él terminó haciendo su voluntad. Por favor, no seas un desecho divino. Eso es horrible, hermano amado. Samuel le lloraba, Samuel le clamaba todos los días, llorando, pero este ya era un desecho. No llores lo que perdiste. No sabes, quizás Dios te ha librado de una persona, quizás Dios te ha librado de una situación, quizás Dios te ha librado de un trabajo. Hay gente que dice, pastor, me han botado del trabajo, por favor, ore. ¿Y qué tal si Dios te sacó porque ese trabajo no te convenía? Sí, pastor, mire, mi novia me ha dejado, mi novio. ¿Qué tal si Dios se lo ha llevado porque no te convenía? Mire, pastor, he perdido esto, que era mi negocio. ¿Qué tal si Dios te lo ha quitado y no te convenía? Lo que quiero que entiendas es, no llores por los desechos, por las cosas que Dios ha desechado. Entonces, mire, ya vamos a ir terminando y aterrizando aquí la idea. Saúl era un hombre desesperado también, así como lo fue Rubén. Le dice el profeta Samuel, espérame 7 días y voy a venir a hacer el sacrificio. Y el otro dice, ok, esperó 7 días, le faltaba 15 minutos para el sacrificio y este hombre por desesperación. No se olvide, la desesperación es la madre del fracaso. La desesperación es la madre del fracaso. Este hombre llega, como no llegaba Samuel, la gente se le desertaba, los soldados se le iban, él se pone a hacer el sacrificio y el profeta le dice, locamente has hecho. Por eso, hermano amado, usted tiene que aprender a saber cuál es la voluntad del Señor. No se desespere, le vuelvo a repetir, la desesperación es la madre de los fracasos. Es tan malo desesperarse como quedarse relegado. Mejor es que te digan un día ven a que te digan vete. Sé paciente. Entonces, mire, yo creo que me vaya a entender todo lo que le he estado compartiendo el día de hoy. Yo creo que es necesario que nosotros podamos entender que el asunto de yo orar y recibir la respuesta de Dios radica en que yo tengo que rendir mi voluntad a lo que Dios quiere que haga. ¿Que acaso no dejé de ser parte del reino de las tinieblas, esclavo del mal, y pasé al reino de la luz, al reino de mi Dios, donde Él es mi Dios, Él es mi Rey, y yo tendría que aprender a hacer la voluntad de mi Rey? Si antes la gente, ahora que no tiene a Dios, hace la voluntad de las tinieblas, matan, asesinan, roban, engañan, hacen la voluntad de las tinieblas y sin chistar. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Entonces yo le pido con todo mi corazón, así como decía el apóstol, no sé cómo voy a pedir. Hay cosas que nosotros pedimos y no son las correctas. Hay cosas que nosotros rogamos, pero no son las correctas. A veces nosotros manipulamos la palabra y decimos, ore hermano, acuérdese de la viuda, cómo insistía, cómo rogaba. Ore hermano, acuérdese. Mire, la viuda, la persistencia de la viuda se basaba en una situación. Esta mujer pedía justicia, no pedía cosas.
Esta mujer pedía justicia, hemos usado mala palabra, la hemos manipulado. No, hermano, esa casa es suya, usted clame, interceda, golpee, siga, Dios le va a dar. Pero hermano, tomando la parábola de la viuda, y la viuda lo que pedía era, simple y llanamente, hazme justicia. Porque la Biblia dice que el juez era injusto, hazme justicia. Entonces la persistencia, ¿para qué la tengo que usar? Para que Dios revele su voluntad a mí. Y cuando la revele, tengo que usarla para hacer la voluntad de Dios. Cuando en realidad, hermano amado, lo que todos nosotros necesitamos es orar. Mire qué es esto, qué bonito. La persona que ora, la persona ha entendido. Escúcheme por favor, esto es vital. Ya vamos aterrizando la idea. Aquí no se me vaya a dormir, no se me vaya a ir como Saúl. Eso es vital. La persona que ora no solamente recibe respuesta, porque hay gente que se jacta. Yo he orado y esta es la respuesta. Como que haciéndose el grande. Yo oro y Dios me ha respondido. No. ¿Sabe cuál es la esencia de la gente que ora? Gente que ora recibe respuesta y número 3, lo importante, cambia. Cambió su vida. Ya no es el mismo. ¿Quieres saber quién es una persona de oración? Ya no es la misma persona, ha cambiado, está cambiando, está en el proceso. Porque que alguien me diga, pastor, yo he orado y Dios me ha respondido, no. Pastor, yo estoy orando, Dios me ha respondido y he cambiado, bendita esa persona, porque doblegó su voluntad. El fruto de una oración, escúcheme bien, es no solamente la respuesta, el fruto de una oración verdadera es, escúcheme por favorcito, la transformación de la persona. Cuando yo sé que alguien ora, que está cambiando, ya no es el mismo, pero si tú eres el mismo de hace muchos años atrás, tus mismos sentimientos, y estás todavía orando, estás cometiendo un error, no estás rompiendo tu voluntad, porque el fruto de la oración es la transformación de la gente. Así de sencillo. Y mire, ya, Jesús, nuestro Señor, bendito Salvador, cuando subió a la montaña, dice la Biblia que Él se transfiguró. Subir a la montaña es sinónimo de oración, sinónimo de comunión con el Padre. Cuando Jesús subió a la montaña, dice la Biblia que Él se transfiguró, se transformó. Entonces yo tendría que hacerme una pregunta. ¿A quién estás orando si no te estás transformando? Es que, pastor, yo me meto en largas oraciones y ayunos y largos. ¿A quién estás orando? Porque si no te estás transformando, no sé a qué Dios estás buscando. No sé a qué a Dios estás buscando. Por eso, cuando Moisés subió a la montaña, dice la Biblia que él bajó todo iluminado. Él bajó todo iluminado. Y los sabios dicen que cuando Moisés bajaba, los enfermos que estaban ahí en la montaña, todos eran sanados así, hizo facto, en el acto, en el momento. Entonces, mi amado hermano, yo creo que tenemos que decir lo que el profeta decía, ¿verdad? El profeta Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. La respuesta a las oraciones o la oración correcta tiene dos bases fundamentales. Que yo conozca la voluntad de Dios, que yo me rinda a la voluntad de Dios y que a través de esa comunión con Dios yo vaya cambiando. La respuesta para mí no es sinónimo de que vas bien. La transformación de tu alma, el cambio de tu mentalidad, el cambio de tu vida, esa es la garantía de que hay gente que está orando y está haciendo la voluntad de Dios. Yo te animo con todo mi corazón a que todos los días busques a Dios. Búscalo temprano. Tenga una comunión con Él. No una oración religiosa, tenga una comunión con Él. Esfuérzate. No es sencillo, pero es gratificante. Creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Le vuelvo a repetir, no es sencillo, pero es gratificante. Que todos nosotros podamos tener una comunión con Dios, orar, recibir revelación y respuesta de Dios. Y más allá, ver mi vida transformada como una persona de bendición, como una luz, como dijo el Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo, iluminar a aquellos que están en tinieblas. De verdad, deseo que esta palabra haya hallado cabida en tu corazón y que tu vida pueda tomar otro rumbo y tú puedas ser transformado. Bendigo tu vida, tu familia, que el Padre pueda obrar en ti a través de esta palabra y que pueda dar el fruto necesario sobre tu vida espiritual. Con nosotros será hasta la semana que viene. Le mando un abrazo, que Dios lo bendiga mucho y estaremos la semana que viene reunidos una vez más a través de este medio. Que Dios lo bendiga mucho. Ha sido un honor y un privilegio haber compartido con ustedes. Soy su amigo el pastor Marcelo Müller, quien estará con más esta semana. Dios los bendiga, que tengan una buena semana.